Buenas noches, Blanca, Carla, Luisa. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo está? Bien, también aquí ya lista para que platiquemos un poco. Buenas noches, Carla. Estamos listos para poder empezar a conversar. Ya estamos en la tercera semana. El tiempo se pasa rápido. Y ya hayan avanzado un poco en su investigación. Ahora que ya hicieron las referencias del marco teórico, voy a retomar un poquitito de eso de la semana pasada, porque no sé si alguien de los que están ahorita escuchando no hicieron la referencia a la función del tema que eligieron para investigar. Entonces es importante que las referencias que hayan escogido sean parte de la investigación que ustedes van a realizar. O sea, cuando nosotros hablamos de referencias del marco, significa que ustedes se van a estar moviendo dentro de ese círculo de referencias que ustedes hicieron. Pueden buscar más, por supuesto, y a los que no las hicieron de su tema, tienen que buscar de su tema para que ustedes puedan investigar y profundizar y encontrar dentro de ella las fuentes primarias, secundarias y terciarias que hablamos la semana pasada. Bueno, como ahorita ya se quedan haciendo investigación ahorita ya están, de hecho tienen esa información como les recomendé la semana pasada, hacer una carpeta con toda esa información. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre qué son las hipótesis. Y estaba leyendo ahí algunos ejemplos que colocaron y voy a contestar en primer lugar en el caso de Jocelyn. No sé si está Jocelyn, no está Jocelyn dentro de los temas que están, de las personas que están, pero no sé si ya ustedes leyeron en el foro los enunciados que ellas colocaron. Y yo hice una reflexión ahí. Recuérdense que las hipótesis se redactan de forma afirmativa. Porque, como dice el material, ¿qué son las hipótesis realmente? A ver si ya me comprendieron. Yo quisiera que hubiera un poquito de participación en que realmente entendieron cómo se formula una hipótesis y me den algún ejemplo. ¿Sí? Compañera Carla, cierra su micrófono. ¿Ya lo cerré? A ver, ¿quién me quiere hablar? Carla, ¿qué es una hipótesis? Ahí lo dice en el segundo enunciado que tengo en la pantalla. Y es formulada como proposición tentativa. Ajá, Efectos y más variables. Ajá, ¿y eso qué significa? Un ejemplo para ver si está bien comprendido, sino para retroalimentar eso. De cualquier cosa. ¿Qué tema es lo que están investigando ustedes? Usted. ¿De qué tema es? ¿Sobre qué están investigando? Voy a utilizar, por ejemplo, algo que recuerdo ahí, que hay varios temas que tengo en mente. Por ejemplo, está el de medio ambiente, está el de factores de la pobreza, y hay uno de alimentos orgánicos. No recuerdo ahorita uno más. Bueno, ¿cómo puede ser una hipótesis? ¿Alguien más quiere dar un ejemplo? ¿Cómo se formula una hipótesis? Un ejemplo como tal. O puso algunos ejemplos que sí estaban en lo correcto. O también lo hizo Mario. No sé si lo leyeron. Por ejemplo, Mario escribió. Fíjese, Sí. disculpe, licenciada, le saluda Blanca España. Buenas noches. He tenido la oportunidad de leer lo que mis compañeros han comentado, pero durante el ejemplo que yo voy a posicionar, el tema que agarré fue el aprendizaje del estudio.
La hipótesis para mí sería el nivel del aprendizaje de los estudiantes está determinado por los hábitos de lectura. Su variable independiente sería hábitos de lectura, causa de saber leer, ¿verdad? La variable dependiente sería el nivel de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? O en este efecto, si es alto, ¿verdad? Y sus Así es. intervinientes serían motivación, horas de lectura, clasificación de lo que se va a leer, composición de la lectura, comprensión de la lectura, ¿verdad? Porque si solo leemos y no comprendemos, entonces eso tendría una perjudicación en el momento de adquirir una información o de poder comprender el tema, ¿verdad? Que uno va a estudiar en este caso. Así es correcto, Blanca, muy bueno su ejemplo y cabal yo creo que sobre el mismo tema escribió, como dice usted que no ha leído los de sus compañeros, ¿verdad? No, fíjese que no he podido entrar al foro por lo mismo de mis horarios de trabajo, pero sí, el día de hoy por la noche estaría subiendo ese ejemplo. Ah, ok, porque Mario colocó uno parecido, dice el grado de hábito de lector establecerá el nivel de comprensión de lectura y es efectivo, digamos, está bien formulado porque él está diciendo que depende de los hábitos el nivel de la comprensión de la lectura. Y de hecho es así, uno cuando empieza a leer algo a veces no agarra el sentido de lo que está leyendo, pero a medida que agarra un hábito de lectura, la mente va haciendo más ágil para poder comprender. Y entonces sí tiene como una afirmación que podemos hacer en tentativa, que es lo que dice ahí, cómo se formula una hipótesis. O sea, se hace de forma afirmativa. Entonces, y las variables son efectivamente, como usted lo mencionó, a medida que la persona tenga más horas de estudio, eso se va a ver reflejado en el nivel de comprensión, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos hablando de las variables dependiente e independiente. Dependiente siempre sabemos que la gráfica que se presenta, lamentablemente no coloqué ninguna gráfica aquí, pero la gráfica que se presenta es una forma de L, ¿verdad? Y entonces en la parte vertical es la parte que se le llama la variable dependiente, que sería la comprensión en ese caso, y las independientes, las variables que usted mencionaba, las horas, no me recuerdo qué otras variables usted mencionó. Motivación y comprensión, licenciada. La motivación puede ser fundamental para que esa variable, siempre la variable dependiente es una, y van a poder, existen una o muchas independientes, y en ese caso está, por ejemplo, las horas que se dedican a estudiar, pueden estar la motivación que la persona tenga para estudiar, en las horas que busque, o sea, de noche, mañana, eso tiene que ver para que haya una mejor comprensión, y entonces todo al final va reflejado a la variable dependiente. Entonces a esos son las que se le llama, por eso es que siempre hay una relación entre variables. Y por ejemplo, Jocelyn, que hacía la pregunta ahí, yo le contesté en el foro, pero ella sus hipótesis las puso como preguntas, y entonces yo pues recuerden que es en forma afirmativa. Y entonces, corrigiendo un poquito lo que ella colocó, y cuando lo lean ustedes, si es que no lo han leído, pues, como en el caso de Blanca, van a ver que cambia, porque si se dice que será que el consumo de drogas es más en los colegios, en la universidad o en los barrios, esa es la pregunta que colocó. Bueno, entonces yo quise colocarlo como para ejemplo de hoy y la formulé de diferente manera. Entonces la hipótesis, como yo la planteé, fue: el consumo de drogas es más frecuente en primer lugar en colegios, segundo en las universidades y tercero en barrios. O sea, ahí ya estoy diciendo cómo es la hipótesis. ¿Qué variables puedo encontrar dentro de ella? ¿Verdad? Entonces yo ya empiezo a ver las variables que pueden existir para que haya un consumo de drogas, que es la variable dependiente. Entonces, debido a que en el colegio se juntan con sus amigos de una edad donde se está experimentando, se refleja en un mayor consumo de drogas. Entonces ya estoy haciendo variables ahí de alguna manera.
Y de la misma manera puedo decir que se da en la universidad y voy haciendo la relación de las variables con la variable independientes con la dependiente, ¿verdad? Igual puedo decir en los barrios, ¿verdad? Entonces, esto, como lo dice la hipótesis, es una proposición tentativa. Entonces, al decir tentativo, eso es lo que yo digo, yo creo que así es, pero yo lo estoy afirmando, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer ahora, después de haber hecho la hipótesis, es hacer investigación para probar si realmente eso es como lo estoy diciendo. En el caso de ustedes que no van a hacer experimentación como tal, sería más que revisión bibliográfica que sí tienen que leer para poder buscar, digamos, en relación al tema que ustedes hayan escogido, tienen que hacer la formulación de la hipótesis para que ustedes puedan, luego de ello, dar respuestas, como lo vamos a ver en adelante, a las preguntas de investigación. Pero hay que hacer la hipótesis porque ahorita que ya hay un poco de información en la mente, donde ya se eligió el tema, se buscó referencias bibliográficas relacionadas al tema, porque ese es el marco donde yo me voy a estar moviendo para redactar mi nueva teoría. Entonces, esta es la manera en que nosotros vamos a estar trabajando las variables dependientes con las independientes. Y cuando nosotros hacemos investigación, lo que hacemos cuando hay experimentación, que en este caso ustedes la van a encontrar dentro de los trabajos que ya fueron realizados, les van a decir de lo que ellos hicieron de hipótesis y cuál fue la experimentación que ellos hicieron para poder comprobar. Por ejemplo, si fuera este el caso, de que se dice que el consumo de drogas es más en los colegios, en segundo lugar en la universidad y en tercero en los barrios. Entonces, al hacer investigación, lo que hace la prueba de hipótesis es experimentar o indagar un poco sobre la veracidad de lo que yo estoy diciendo, para que cuando yo redacto mi teoría, yo llego a la conclusión de decir, no, realmente me equivoqué en la formulación de la hipótesis porque lo que se llegó a comprobar es que el consumo es más alto en los barrios, en segundo lugar en la universidad y en tercero en los colegios. Solo por un ejemplo, para mencionar y agarrar un poquito más de sentido que cómo se formula una hipótesis y para qué se formula una hipótesis. En el momento en que se formula una hipótesis es la que nos va a servir como la guía de la investigación. Si bien es cierto, ya hicimos el planteamiento del problema, hicimos objetivos y ahora ya hicimos la búsqueda de referencias de donde vamos a sacar nuestro trabajo, ahora vamos a formular la hipótesis. Era esa la razón por la cual yo les dije que en la primera semana que les pedí preguntas no podían llevar respuesta todavía porque no habíamos pasado en ese momento por la hipótesis. Y ahora que ya formulamos hipótesis, la hipótesis se convierte en la guía de la investigación, ¿verdad? Que es la que nos va a ayudar, o sea, no se pierde en la línea que venimos porque formulamos la hipótesis en el mismo sentido de lo que hicimos del planteamiento del problema, de lo que hicimos en los objetivos, y ahora estamos haciendo una afirmación. Cuando ya tenemos un poquito de información, nosotros podemos ya redactar una hipótesis y decir, bueno, a medida que hayan más horas de lectura, se va a crear un hábito en los estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿en base a qué yo estoy diciendo esto? Porque ya hice un poco de investigación. Bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva y me dicen si va quedando claro. Sí, licenciada, efectivamente queda claro en lo que usted indica. Pues sí, efectivamente, en lo de lectura, yo tuve un poquito más de información y me enfoqué más a la edad de 12 a 17 años, en este caso, para poder redactar mi hipótesis, ¿verdad? Muy bien, es importante porque así, si indagamos o investigamos un poco, entonces nosotros nos familiarizamos y es mucho más fácil poder formular una hipótesis. Dice aquí, voy a leer el segundo párrafo que dice, el valor de una hipótesis radica en su capacidad para establecer esa relación entre las dos variables. Entonces es cuando yo puedo decir, por ejemplo, la nota de un estudiante va a depender de la cantidad de horas que le dedique a estudio, por ejemplo, y entonces ahí ya vemos un resultado.
Entonces yo estoy haciendo una afirmación porque tengo experiencia y lo he visto. Entonces yo puedo hacer una afirmación de ello. Entonces yo puedo empezar a ver si realmente depende de las horas que le dedique a estudiar, o también podría ser que hayan otras variables que aparezcan, que sea que no es tanto las horas como tal a estudiar, sino que entrega sus tareas, y automáticamente al entregar tareas se está estudiando. Es por eso que se dejan las tareas. Las tareas siempre están relacionadas con el material que se va viendo en el curso. Entonces, al leer el material, se hace la tarea y entonces automáticamente el conocimiento se va afirmando. Entonces yo digo, bueno, a mayor horas de estudio es que sacan mejores notas. Y podría ser que al final mi investigación salga que los estudiantes que entregan las tareas son los que tienen mejor punteo. Y por otro lado podría existir que los estudiantes que tienen mejor nota o mejor punteo son los que dedican a estudiar un tiempo, hacen sus tareas y asisten constantemente a clases, que es el otro factor también. Por eso es que las variables X pueden ser bastante, pero todas van a ir a repercutir el efecto en la variable dependiente, en la calidad de nota que se va a obtener. Ahora, el otro punto dice que al formular una hipótesis es necesario definir los términos o variables que están siendo incluidos en ella. ¿A qué se refiere en esto? Voy a explicar un poquito que a veces en esto es importante detenerse un poquito. Cuando nosotros decimos que es importante que las variables se definan de forma conceptual, yo creo que este Mario que escribió, su compañero escribió un ejemplo, y dice él ahí en el ejemplo, y explica la forma conceptual de lo que significa crear un hábito. ¿Por qué? Porque ¿para qué nos sirve a nosotros escribir en la definición conceptual de la variable que estamos trabajando? Cuando nosotros decimos que el hábito del lector establecerá el nivel de comprensión de lectura. Entonces tenemos que hacer el concepto y definir qué es un hábito. Y esto para que cualquier persona que lo pueda leer pueda comprender a qué nos referimos nosotros cuando estamos hablando de un hábito, ¿verdad? Y esto es para evitar confusión a la hora de la lectura, porque un hábito pues quizá no tenga, no sea ambiguo, o sea, no se preste a dos situaciones, pero hay conceptos que sí son ambiguos. Ambiguos se van a encontrar mucho que dice, por ejemplo, en lo anterior, los objetivos no deben ser ambiguos. Y en este caso, las variables también deben ser como bien claras. Y en el material creo que ustedes tienen un ejemplo donde dice que se va a trabajar sobre la variable del poder. Y el poder puede dársele muchos significados. Entonces yo tengo que escribir desde qué punto estoy evaluando o estoy haciendo la investigación de lo que significa poder. Entonces busco una definición de diccionario o algo que sea concreto que especifique lo que yo estoy evaluando para que no haya una confusión entre lo que estoy diciendo y lo que pueda interpretar el lector. Entonces, por eso es que sirve mucho para darle un mismo significado a los términos que se están haciendo. Y la forma operacional constituye el conjunto de procedimientos que describen las actividades. Entonces, si yo digo que las horas de estudio crea un hábito en los estudiantes para una mejor comprensión, entonces, ¿cómo voy a medir eso de forma operacional? Entonces, se los voy a dejar a ustedes de tarea ahorita para que me contesten y me digan si un ejemplo de cómo podríamos obtener de forma operacional este recuento de estas horas que ellos pudieran dedicar a sus estudios. Alguien que quiera participar, por favor. Sergio, estoy viendo que en este momento se está conectando. Sí, haciendo una encuesta, dice Luisa. Perfecto. O sea, si nosotros hacemos una encuesta
para ver cuántas horas realmente dedicó a estudiar y ahí vamos a comprobarlo de esa manera. Entonces, la forma operacional son procedimientos o actividades que vamos a realizar para poder comprobar, ¿verdad? Lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, la variable que nosotros vamos a estar trabajando, le vamos a definir para que sepamos a qué nos referimos cuando estamos hablando de un hábito en este caso, y luego de qué manera lo vamos a medir, y puede ser a través de una encuesta. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Aquí tenemos un ejemplo dado, ¿verdad? En la pantalla dice, si la hipótesis de investigación es a mayor motivación intrínseca a mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo, ¿verdad? Esa es la hipótesis que fue planteada. Entonces, las variables que vamos a estar trabajando es la motivación intrínseca en el trabajo. Y si no, eso no lo aclaramos de una forma de concepto, queda como dudoso a qué se refiere la persona cuando dice investigación a eso. Entonces está el concepto aquí, que lo ven entre comillas, donde dice, es el estado cognitivo que refleja el grado en que un trabajador atribuye la fuerza de su comportamiento en el trabajo, a satisfacciones o beneficios derivados de sus tareas laborales en sí mismas. Eso significa el concepto de lo que yo estoy diciendo, a lo que me refiero, que estoy evaluando la motivación intrínseca en el trabajo. ¿Cómo lo podría medir de forma operacional? Dice, haciendo un autorreporte de motivación, ¿verdad? Un cuestionario, pero es un autorreporte, o sea, yo voy a expresarme y entonces ahí es donde me van a pasar un cuestionario donde yo me voy a expresar para poder contestar. Y de esa manera puede ser donde yo esté especificando el inventario de las características del trabajo que estoy realizando. Entonces yo ahí puedo ver y decir, ah, por eso esta persona está motivada, o por el contrario, por estas razones la persona está desmotivada, tiene demasiada carga laboral o es una actividad que no le gusta realizar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poder sacar esa investigación. ¿Estamos claros en lo que vamos para poder seguir avanzando? ¿O hay dudas hasta el momento? Ovidio, por favor, si quiere participar. Gracias. Sí, buenas noches, licenciada. Sí, yo le voy entendiendo, está claro todo. Perfecto. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Blanca, está todo claro, muy bien. Bueno. Sí, seguimos entonces. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuál es la importancia que tiene la hipótesis con las preguntas de investigación? ¿Cómo se relacionan? Yo les decía que es importante y repito, como lo dije hace un momento, por eso la primera semana yo les decía, no pueden dar respuesta todavía a las preguntas de investigación porque todavía no habíamos llegado a esta fase. Y ahorita que nosotros vamos a hacer investigación, en esa investigación, a partir de la formulación de la hipótesis, empezamos a ver que si esas variables que vamos a trabajar dan respuesta a esas preguntas de investigación que hicimos, que en lógica diríamos que sí, porque precisamente cuando nosotros estamos haciendo investigación vamos a encontrar la respuesta a todas esas dudas que nosotros tenemos, ¿verdad? Como el ejemplo que yo estaba dando aquí al inicio, de lo que Jocelyn colocó en su participación del foro. Ella hablaba sobre la drogadicción, entonces yo estaba diciendo las variables que podrían influir para que las personas o los jóvenes consuman drogas, ¿verdad? Entonces, hay varias preguntas que pudieron haberse hecho ahí, y entonces al momento de hacer la formulación de la hipótesis y avanzar en la investigación, entonces nosotros ya podemos dar respuestas a esa investigación, ¿verdad? A esas preguntas de investigación que nosotros hicimos. Por eso es que al final dice en el siguiente párrafo, dice, las hipótesis constituyen un instrumento muy poderoso para el avance del conocimiento, ¿verdad? Ya que pueden ser sometidas a prueba y demostrarse como probablemente
correctas o incorrectas. Aquí quiero hacer una aclaración. A veces cuando se hace la pregunta después en el examen y uno les dice que, ¿qué pasa si la hipótesis no se llega a considerar como correcta? O sea, que tenga validez o que se comprobó a favor y se llegó a negar, por decir de alguna manera, la hipótesis que fue planteada. ¿La investigación es buena o es mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con la hipótesis que no se llega a comprobar lo que nosotros afirmamos que era? Acuérdense que es una afirmación tentativa que hicimos. Y al hacer investigación puede ser que lleguemos a negar lo que nosotros decíamos en la hipótesis. La calidad de la investigación, ¿qué piensan ustedes qué pasa con ella? ¿Es buena o no es buena? Sí, licenciada, aquí le saludo. Yo pienso que tal vez no habría alguna hipótesis mala, me imagino que tal vez profundizando más, quizás utilizando otros mecanismos o otros métodos podría quizás tener éxito. Ok, le voy a decir, en ese caso, nosotros lo que podríamos decir es que la hipótesis realmente no es que esté mala, sino que al contrario, la hipótesis siempre va a aportar conocimiento. Lo único es que no se comprobó la hipótesis de la manera que nosotros la habíamos formulado, pero en realidad la hipótesis, la investigación, perdón, siempre va a aportar información. Bienvenido, Samuel, al curso. Bueno, ¿puedo avanzar entonces? ¿Sí? ¿Estamos claros, Ovidio? Sí, claro, estamos claros. Ok, muy bien. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, luego que nosotros ya hicimos la hipótesis, vamos a proceder a hacer la selección de la muestra. ¿Sí? En la selección de la muestra es importante que nosotros tengamos tres aspectos bien claros. Y uno de ellos es, ¿qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y a quiénes vamos a incluir en esa muestra? ¿Sí? O sea que ahorita que ustedes ya van a redactar su encuesta para poderla pasar a las personas o de la manera en que ustedes lo vayan a hacer, es importante tener en cuenta esto. Si nosotros, después de que ya hicimos, tenemos un planteamiento del problema, ¿sí? Luego de eso ya hicimos un avance y llegamos a la hipótesis. Entonces ahora lo que queremos es, ¿qué es lo que nosotros queremos medir? ¿O qué es lo que nosotros, qué es lo que vamos a qué queremos nosotros llegar? Entonces vamos a buscar esa información y vamos a buscar a quiénes vamos a incluir dentro de la muestra. Y la otra forma es cómo lo vamos a medir. Cuando nosotros decimos qué vamos a medir, ustedes ya tienen claro por qué, por ejemplo, en el ambiente donde está Blanca, que me parece que ese es el tema de E, entonces ella quiere lograr cuáles han sido tal vez las consecuencias o qué han sido los hechos que han pasado a través de la historia para que lleguemos al momento de cómo estamos con el ambiente actual, ¿verdad? Que es su tema. ¿Y cómo puede lograr esta información o cómo va a medir esa información? Blanca, si me está escuchando. Con una encuesta. Sí, licenciada, disculpe, es que fíjese que aquí donde yo me encuentro está viendo mi socio y se me había ido la comunicación con ustedes. Pero sí, por medio de una encuesta, por medio de eso lo pienso realizar. Muy bien, entonces a través de una encuesta nosotros podemos obtener esa información, ¿verdad? Y entonces es importante que nosotros tengamos, cuando estamos haciendo una encuesta, una evaluación, por ejemplo, si la estuviéramos haciendo dentro de nuestro trabajo, ¿dónde nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros medir? ¿O qué es la información que nosotros queremos obtener, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, bueno, voy a seleccionar una muestra en el departamento de
de compras, por ejemplo, en el departamento de producción, y entonces dependiendo cuál es la información que quiero y cuál sea mi objetivo, entonces yo voy a decir, agarro el grupo de ahí, entonces ya digo, bueno, quiénes voy a incluir y cómo lo voy a medir, ¿verdad? Entonces, no necesariamente puede ser una encuesta, puede ser a través de entrevistas o autorreportes, como lo hablábamos hace un momento. Entonces, de diferentes maneras, nosotros, de acuerdo al grupo que nosotros hayamos elegido y cuál es nuestro objetivo, así vamos a buscar las herramientas necesarias para poderlo hacer. ¿Sí? Ok. Mediciones internas por área. Muy bien, eso es correcto. De hecho, hay un trabajo, no me recuerdo quién está trabajando sobre los procesos administrativos. Me recuerdo yo, no sé si es Sergio. Alguien está trabajando ahí sobre procesos administrativos. Entonces ya tiene, por lo menos, qué es lo que quiere medir, por qué se tardan tanto en los procesos, ¿verdad? Y entonces ya tiene bien claro qué es lo que quiere medir. Ahora tiene que ver cómo lo va a medir, de qué manera lo va a hacer, va a establecer una manera para poder ver los tiempos, cómo va a hacer los reportes que van a realizar, quizá que la persona se reporte cuando comienza el proceso, cuando lo termina, y para poder lograr ver cuánto tiempo, cuántos días o cuántas horas le llevó el proceso para terminar la orden de lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Blanca, podría ser por medio de los horarios. Sí, claro, por medio de los horarios podría ser otra forma de medir qué es lo que él quiere hacer para optimizar los procesos para que se agilicen más. Me recuerdo yo que era lo que decía, creo, la semana pasada. Y luego, bueno, ahí sería, y quienes van a estar incluidos en la muestra tendrían que ser los que están relacionados en el área a la que él le interesa, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estaríamos en lo que es la selección de la muestra, que es la parte importante que estamos ahorita, porque ya la otra semana vamos a hablar ya de los reportes y de los resultados que tenemos que entregar. Solo para recordar un poquito, comenzamos del tema desde la primera semana, seguimos la semana pasada con el mismo tema, y todo lo que vamos viendo es relacionado también al mismo tema, ¿verdad? Aunque la semana pasada yo pedí que ustedes, como están haciendo investigación de diversos temas, que también participaran un poquito sobre lo que era una teoría. Bueno, entonces, ¿de qué dependen estos tres factores que vamos a incluir para poder seleccionar una muestra, o que nosotros deberíamos pensar bien antes de empezar a ver cuál va a ser la muestra que nosotros vamos a tener para nuestro grupo objetivo? Esto depende del planteamiento inicial de la investigación, ¿verdad? Porque yo puedo decir en algún momento, bueno, me interesa investigar el consumo de las drogas, por ejemplo, que estábamos utilizando hace un momento, y me interesa conocer qué opinan los jóvenes, ¿verdad? Pero si yo lo que estoy investigando quiero ver el comportamiento de los padres, cuánto influyen para que los jóvenes consuman drogas, entonces quizá no va a ser necesariamente solo los jóvenes, podría ser un grupo de padres y un grupo de jóvenes, que podría ser. ¿De qué va a depender cómo yo voy a seleccionar la muestra? Va a depender mucho del planteamiento inicial del problema. Me pueden interrumpir si necesitan alguna otra consulta. ¿Cómo podemos delimitar una muestra? Veamos. Primero nosotros tenemos una población. Y luego nosotros vamos a delimitar un poquito para poder seleccionar una muestra. Si nosotros estuviéramos haciendo un estudio con niños, entonces nosotros pensamos, bueno, entonces mi población son los niños, ¿verdad? Pero los niños son muchísimos, entonces yo tengo que delimitar para poder determinar una muestra. Entonces pienso que tal vez podría ser todos los niños del área metropolitana que cursen cuarto, quinto y sexto de primaria. Eso ya me delimita bastante los niños que son de mi interés para la muestra. Y luego, todavía dice ahí, en instituciones privadas y públicas. Se están tomando dos grupos. ¿Por qué? Porque
el planteamiento del problema ha de haber dicho que se quería hacer una comparación entre privadas y públicas. Entonces, por eso es que se están tomando de dos sectores de la población, porque bien podría ser solo con privadas o solo públicas, pero como depende del planteamiento del problema inicial, y luego se recuerda que después hicimos una hipótesis para confirmando o haciendo una afirmación tentativa de lo que nosotros creemos que está pasando, y entonces ya hacemos esta selección de la muestra. Y luego hay un detalle más que dice de jornada matutina. Entonces eso, voy a avanzar a la siguiente diapositiva. No voy a regresar porque no está aquí. En el material ustedes van a ver que ahí les dice que automáticamente se excluyó a los de menor grado y a los de grados superiores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos seleccionando la muestra, estamos seleccionando las personas que son de nuestro interés, de donde nosotros queremos obtener la información para la investigación que estamos realizando. De eso depende, ¿sí? Entonces, eso sería un poquito de lo que podríamos hablar de lo que es la selección de la muestra. No sé si hay dudas aquí, porque ya hablamos de la hipótesis, de las variables, de la forma conceptual operacional. Ahora hablamos de la selección de la muestra y vamos a pasar los diferentes tipos de estudios que nosotros podemos hacer en una investigación. No sé si hay dudas en la delimitación de la muestra. ¿No? Voy a pasar a la siguiente. Muy bien. Está claro. Qué bien. Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre, para ya terminar nuestra última sección del día de hoy, vamos a hablar un poquito de los tipos de estudios que tenemos en la investigación. En ellos tenemos el estudio exploratorio, el descriptivo, correlacional y explicativo. Nosotros vamos a tomar uno o todos ellos o dos de ellos, los que sean necesarios, y también depende del tipo de investigación que estemos nosotros investigando. Por ejemplo, si nosotros hablamos del estudio exploratorio, se refiere a una investigación que nosotros estamos iniciando y que no se conoce. Entonces el tema es desconocido y entonces tenemos que comenzar desde la fase exploratoria, o lo que nosotros podríamos decir, empezamos a indagar, ¿verdad? Para familiarizarnos un poquito más con el tema. Eso significa explorar. La otra situación que vemos en el estudio exploratorio es como cuando nosotros estamos descubriendo un lugar, por ejemplo, o viendo algo nuevo totalmente. Entonces nosotros decimos, vamos a explorar, como quizá cuando ustedes comenzaron a estudiar por esta forma, no sé si anterior a esto, sin duda han tenido otro tipo de estudios donde ha sido de forma presencial y magistral, y de repente ustedes explorando un poco los diferentes formas de estudio, encontraron que podían estudiar de forma virtual. Entonces empezaron a explorar y empezaron a familiarizarse con el tema de lo que significa estudiar en línea, ¿verdad? Entonces ustedes ahí hicieron un estudio exploratorio. Cuando uno no conocía algo y de repente comienza a indagar, entonces se está haciendo un exploratorio. Entonces en las investigaciones en algún caso se comienzan desde esa fase, ¿sí? Cuando los temas son aún muy poco conocidos o son desconocidos. En el estudio descriptivo va un poquito más allá, porque lo descriptivo ya hace referencia a detalles o características. Y un ejemplo común a utilizar es los estudios que se hacen descriptivos, que no, a diferencia de la muestra solo es un pequeño grupo de la población que nosotros hemos elegido. Y cuando nosotros decimos vamos a hacer un estudio descriptivo, están los censos, por ejemplo. Recientemente aquí en Guatemala se hizo un censo, ¿no? Y entonces los censos lo que obtienen es información a detalle de las diferentes
formas de vida de las personas, cuántas personas viven por casa, cuánto de ingresos tienen, cuántas habitaciones tiene una casa, por ejemplo. Entonces, la investigación o el tipo de investigación ahí es descriptivo porque obtiene información detallada de las características de una población. No sé cómo vamos ahí con estos dos tipos de estudio para continuar con los otros dos que vamos a analizar un poquito. ¿Estamos bien? Muy bien, Blanca, muchas gracias. Carla, ¿todo claro? Muy bien. Qué bueno. Bueno, entonces sigo, ¿sí? Si hay alguna duda, de todas maneras, Ovidio y los demás que están conectados pueden poner un mensajito. Ovidio, muy bien, muy claro, qué bien. Bueno, entonces, y la parte del estudio explicativo, lo que es, perdón, me salté el correlacional. El correlacional está muy relacionado a las variables que estábamos hablando hace un momento con la hipótesis. ¿Qué hace un estudio correlacional? Es el que hace la relación entre lo que nosotros decimos, y vuelvo al ejemplo de lo que estábamos diciendo de los hábitos de estudio. Está correlacionado el nivel de comprensión de la persona con el hábito de estudio o las horas dedicadas a estudiar o a leer. Entonces, estamos haciendo una correlación, está correlacionado, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir que la correlación es lo que nosotros estamos haciendo cuando estamos trabajando las variables, ¿sí? Estamos correlacionando el efecto de la variable que hay de las variables independientes sobre la variable dependiente. A eso se le llama los estudios correlacionales, ¿sí? Que en su mayoría yo diría que lo tienen porque cuando nosotros decimos la pobreza en el país se da debido a la falta de oportunidades que tienen las personas para desarrollarse, automáticamente estamos haciendo una correlación, ¿verdad? Entonces, bienvenido Nelson, estamos por terminar, pero creo que todavía es bastante. También tenemos la de causa y efecto, ¿sí? Que también son correlaciones, pero ahí sí se podría decir que son las de causalidad. Ahora las de causa y efecto, hay algo diferente que voy a mencionar ahorita para no dejar la duda, porque lo correlacional es lo que se va dando también y lo de causa y efecto es muy parecido, pero nosotros podríamos decir que podemos manipular como no puede ser manipulado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver un poquito más adelante, creo yo, sobre la manipulación de las variables. En el momento en que nosotros estamos manipulando las variables, hacemos que la correlación hayan cambios. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero sacar una mejor nota, entonces lo que hago es manipular la correlación de horas de estudio. En lugar de estudiar 1 hora, yo digo voy a estudiar 2 horas. A eso se le llama una manipulación. O como cuando yo estoy haciendo un experimento con algo y digo, bueno, voy a echarle más agua a esta planta y voy a ver si prospera o se muere. Entonces yo estoy manipulando para que suceda la correlación que hay ahí. Y también está muy parecido a lo de la de causalidad, que es causa y efecto, y nosotros podríamos decir, bueno, la delincuencia que hay en el país es por las faltas de oportunidad para las personas en el desarrollo personal, ¿verdad? Entonces, hay causa y efecto también en él. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos el último tipo de estudio que voy a hablar en este momento, que es el explicativo, ¿verdad? El explicativo, como la palabra lo dice, trata de ampliar o hacer más claro el entendimiento de las cosas, de lo que está pasando. Yo diría que es el último de los tipos de estudio que tenemos ahí. De hecho, podemos comenzar por el exploratorio, ahora que ya tenemos el entendimiento de qué es. Podemos luego pasar a un descriptivo, un correlacional y llegamos a la fase de explicativo, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la explicación de algo, que es lo que ustedes van a decirme en el informe de la siguiente semana, donde me van a explicar las razones del por qué suceden las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si es lo de medio ambiente, pues yo creo que va a haber bastante fase explicativa del tipo de investigación y podemos utilizar una mezcla de estudios nosotros cuando vamos a hacer investigación y al final llegamos a la fase explicativa porque decimos el por qué pasan las cosas, ¿verdad? ¿Por qué se dan? Si nosotros decimos, si Guatemala se le llamaba el país de la eterna primavera y actualmente ya no lo tenemos, ¿cuáles son las razones por las cuales eso ha cambiado? ¿Sí? Lamentablemente utilizamos en ese ejemplo, decimos, ay, es que ahora tenemos un clima loco, que en la mañana hay frío, a las 10 a 12 hay calor y en la tarde otra vez tenemos frío, en fin, pero ahí hay mucha explicación, una teoría, podríamos decir, que explica las razones del por qué tenemos ese clima, ¿verdad? Entonces, en todas las investigaciones yo diría que terminamos en la fase explicativa diciendo el por qué suceden las cosas. ¿Algo más que pudiera agregar a esto? Si ustedes lo quisieran todavía, estamos en tiempo. ¿No? ¿Estamos bien? Con relación al foro, no sé si tienen alguna duda con relación a la participación en foro. ¿Estamos? Perdón, si me puede volver a dejar su mensaje, no lo pude leer. Licenciada, no sé si es conveniente que cambie la hipótesis dentro del foro que yo debo de colocar para que no sea igual al de mi compañero. No, si usted tenía esta, yo creo que es parecida, pero es el mismo tema, no sé si encontraron el mismo a la hora de investigar, pero no hay problema. Lo que yo quiero ver es que ustedes les haya quedado como bastante claro cómo se formula una hipótesis, cuáles son las variables que se trabajan y qué significa hacerlo de forma conceptual y operacional, pero no hay problema con eso. La puede formular de otra manera. Sí, efectivamente, que es lo que, y no necesariamente como aparece ahí donde usted la haya encontrado, porque entonces sí va a ser exacto, y como yo estaba haciendo aquí. Voy a leer otra vez un poquito sobre las hipótesis. Yo les leí lo de las preguntas que tenía Jocelyn allá. Y dice, también podríamos hacer otra hipótesis en función del consumo de las drogas, donde yo podría decir, los jóvenes son los más influenciados al consumo de drogas. Eso yo estoy afirmándolo. Claro, es una afirmación tentativa. Yo tengo que hacer investigación todavía para poder llegar a concluir si eso es cierto o no es cierto. ¿Sí? Muy bien, está claro, dice. Bueno, entonces seguimos aquí. Solo voy a regresar un poquito a las variables correlacionales para terminar. Cuando hacemos variables correlacionales, tenemos que tener mucho cuidado, porque en algunos casos ahí es donde se habla de unas correlaciones espurias. ¿A qué le llamamos nosotros correlaciones espurias? A las correlaciones que aparentemente están relacionadas, pero que en realidad no lo están. Y voy a hablar de un ejemplo del libro que ustedes tienen como referencia bibliográfica. Y ahí dice, por ejemplo, se hizo un estudio donde se pusieron niños de menor tamaño a mayor tamaño y se les hicieron unas preguntas. Y al final yo puedo concluir de que a mayor tamaño, mayor inteligencia. Y eso podría ser una historia. ¿Por qué? Porque no es en realidad el tamaño el que va a ser la inteligencia, sino que va a ser
quizá la edad, o podría ser la experiencia vivida de la edad, porque obviamente tiene más experiencia y tiene más conocimiento. Entonces, el más pequeño, en el supuesto que los tamaños estén muy relacionados con las edades de cada uno de los niños. Entonces, solo quería hacer esa mención porque se lo van a encontrar por ahí el término donde dice que las correlaciones, cuando se hacen correlaciones hay que tener cuidado con las espurias, porque a eso se refiere, que nosotros aparentemente digamos está correlacionado, pero en realidad no lo está. No sé si queda claro ese ejemplo, ustedes me pudieran dar alguno para yo confirmar que ese concepto quedó claro también. A ver, Ovidio con su ejemplo anterior de la semana pasada, me gustó, que podría ser de que nosotros podríamos decir de que solo las personas que tenían dinero podían tener estudios, era algo así, ¿verdad? Y entonces él dice, no, esa es una espuria, porque realmente está en el interés de las personas para buscar los medios de poder tener estudios. Entonces, no es necesariamente que las personas que tienen dinero son las que tienen estudios. ¿Era así la experiencia, Ovidio? Sí, exactamente así era. Ok, entonces eso podríamos decir que era una espuria, ¿no? Porque en realidad no está correlacionado directamente con que las personas de dinero son necesariamente las que han tenido la oportunidad de estudiar, porque hay otros factores que intervienen más que el dinero, porque si no, hay personas que tienen mucho dinero y no han estudiado, ¿sí? Entonces podríamos decir que depende de las personas o el interés que cada persona tenga para su superación en el grado académico, ¿verdad? Entonces, ahí hay una correlación que no estaba bien hecha, ¿verdad? Entonces, o como nosotros a veces para terminar hacemos un ejemplo y decimos, eh, esta persona tiene dinero porque lo robó, ¿sí? Y en realidad nosotros no sabemos qué hay de fondo, ¿verdad? Y entonces nosotros estamos haciendo una correlación ahí que se puede convertir en una espuria, ¿verdad? Porque no es así. La persona tiene dinero porque ha trabajado y ha logrado llegar a tener sus recursos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en las relaciones espurias también, o las que podrían estar aparentemente correlacionadas o relacionadas, pero que en realidad no lo están. Bueno, y yo agradezco a cada uno de ustedes su participación. Cualquier duda, de todas maneras, siempre quedo a la orden en el chat o ya sea por correo, también me pueden escribir y yo estaré atenta para poderle dar respuesta lo antes posible. Para servirle, Blanca, muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche a todos. Feliz noche. Hoy sí veo que hay varios conectados. Llegaron al final. Feliz noche, Carla, Luisa, Mirna, Blanca. Está despidiéndose de sus compañeros. Feliz noche, es un gusto. Nos vemos la próxima semana. Gracias, igual, Blanca. Y voy a tener de alumno. Hola, bueno, estoy conectado.